Sí, sí, sí. Bueno, vamos a iniciar este mensaje, vamos a iniciar, déjenme orar, cierren sus ojos, Padre, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite reunirnos como familia, Señor. Yo te pido que tú hables a nuestras vidas a través de este mensaje, que traiga revelación y que traiga sabiduría, Señor, a nuestras vidas. Que este mensaje podamos ponerlo por obra, Señor. Y yo sé que este mensaje fue dirigido por ti. Así que te pido que nos pongas, Señor, en un mismo espíritu, que podamos entender la palabra el día de hoy, sobre todo que caminemos seguros de que esta palabra nos va a llevar a una dirección llena de propósito, Señor, y llena de bendición para nosotros. Padre, te damos nuevamente gracias. Gracias por la vida, Señor, de mi familia. Gracias por la protección, Señor, que nos has dado hasta el día de hoy y porque hoy estamos aquí dispuestos, Padre, a poder aprender más y hacer esto en familia, Señor. Yo sé que tú nos vas a unir más cada día, Padre. Te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, ok, bueno, déjeme inicio. Ya saben, el tema se llama Levantando un altar. Es lo que vamos a hacer hoy, levantar un altar como familia. Y estoy muy contento porque estos momentos son únicos, irrepetibles, y son momentos en los que cuando Dios empieza a moverse, empieza a poner una nueva temporada y nosotros nos metemos a esa temporada, pues estamos aprovechando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que le puse este tema, levantando un altar, y después de la siguiente diapositiva, Concho. Ok, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Tiene video, Juancho? ¿Tiene efectos cuando avanzó? Le Pues piqué ahí una salió tecla un por error. efecto. Ah, ok, ok. Qué bárbaro, güey, ¿cómo es esto? Espérame, porque esta se me endemonió. Hazte para allá. Hazte para allá, mija. Es que me agarró. Ven, Molly. Molly, Ya, ya. ve a acostarte. Ok. Ok, levantar un altar no es solo algo físico. En la Biblia lo representa un lugar de encuentro con Dios donde hay entrega, hay adoración, sacrificio y comunión. Y eso es lo que vamos a levantar el día de hoy aquí en nuestra casa, o como familia es lo que vamos a levantar. Vamos a levantar un altar que significa es darle un tiempo a Dios, una vida que es entregada completamente a Él, una oración constante y un corazón disponible. Antes, antes en el Antiguo Testamento, cuando levantaban un altar, tenían que hacer muchas cosas, ¿verdad? Y a veces tenían que hacer sacrificios para poder estar con Dios. Para poder estar en la presencia de Dios se tenían que santificar, se tenían que limpiar. Pero ahora nosotros tenemos el privilegio de tener solamente estas cuatro cosas para poder estar y levantar un altar para Dios. Es solamente darle el tiempo, darle nuestra vida, hacer una oración y tener ese corazón dispuesto a que Dios haga la obra en nosotros. Ok, y empezamos con este versículo que es Romanos 12:1, que dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y creo que el versículo ya mismo dice que nosotros tenemos que entregarnos a Dios como un sacrificio vivo. Como les decía ahorita, antes se entregaban animales, ¿verdad? Como sacrificio para perdón de pecados, para consagración, etcétera, etcétera. Pero ahora nosotros nos tenemos que entregar a Dios como un sacrificio vivo. Al final del versículo dice que seamos agradables a Dios y que es un culto racional. Entonces, cuando dice la palabra culto racional, se refiere a que es algo que hagamos de verdad, lo hagamos con intención, lo hagamos con un corazón dispuesto y que lo hagamos real, en espíritu y verdad, ¿ok? Que lo hagamos con esa intención de poder buscar a Dios. Eso es lo que dice Romanos 12:1. El siguiente punto: ser sacrificio vivo es elegir a Dios cada día, no solo en momentos especiales. Por ejemplo, lo que hoy estamos haciendo
de levantar un altar como familia, de sacrificarnos nosotros mismos como sacrificio vivo hacia Dios, es algo que tenemos que hacer todos los días, no solamente hoy, sino hacerlo constantemente, todos los días estar entrando al altar, levantar un altar más bien para Dios y hacerlo con la intención de poder tener una comunión con Dios, ¿ok? Si estamos entendiendo hasta ahorita el mensaje, un amén, un aleluya, no sé si aquí hay para reaccionar, algo, ¿sí? Ok. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, tres ejemplos bien claros en el siguiente punto. Hay tres ejemplos de los que levantaban altar. Hay cuatro realmente, pero ahorita más adelante vamos a ver ese ejemplo. Por ejemplo, estaba Abraham, ¿verdad? Que en Génesis 12, 7, 8, Abraham construía un altar a donde sea que iba. Abraham levantaba altar y Dios establecía una promesa para Abraham. Digo, sí, para Abraham. Isaac, en Génesis 26, 25, el altar abre puertas donde antes había conflicto. Y creo que el levantar un altar hoy en esta casa o en esta familia, proféticamente estamos aquí en la casa, pero levantar un altar ahora en la familia, lo que está abriendo es abrir, estamos abriendo puertas nosotros, pero a Dios, sí, para que Él entre a nuestras vidas y que Él haga lo que tenga que hacer con nosotros. Pero abrir esas puertas también conlleva el ataque del enemigo, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver por qué. Pero bueno, ese es otro ejemplo de Isaac. Luego está Jacob, que en Génesis 35, 13, él siempre abría o levantaba un altar para marcar un nuevo comienzo, ¿verdad? Él siempre que pasaba algo, un suceso importante en su vida, nuevamente levantaba un altar para comenzar, que ese era el punto de partida para algo nuevo, ¿ok? Ok, vamos al siguiente punto. Dice en Génesis 12:8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí, o no sé cómo se dice, al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. ¿Quién hizo esto? Pero aquí no está el contexto. Pero el que hizo esto fue Abraham, ¿sí? Él siempre que iba a una dirección, que Dios lo mandaba a algún lugar, él siempre plantaba un altar para pedir dirección, para adorar a Dios, para tener una comunión con Él. Y es algo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Como les decía hace un momento, no solamente hacerlo en momentos como hoy, sino hacerlo todos los días, ¿ok? Levantamos un altar para, es el siguiente punto, y eso es lo que hacía Abraham. Fíjense, levantamos un altar y buscar a Dios, honrarlo, tener comunión con Él, reconocer su autoridad y alinear nuestra vida con su voluntad. ¿Ok? Y cuando levantamos un altar, automáticamente vamos a tener dirección, vamos a tener protección, hay respuesta de Dios y hay transformación en nuestras vidas. Y lo más importante de todo esto es de que también encontramos paz. ¿Sí? Esto es lo que yo llevo del ejemplo de Abraham hacia nosotros. Es lo que él hacía al momento de buscar a Dios. Lo más importante que él buscaba era la dirección, porque él tenía que saber a dónde tenía que caminar, ¿sí? A dónde tenía que avanzar. Y creo que nosotros sin dirección también nos podemos perder, porque a lo mejor no es una dirección literal, sino es una dirección espiritual. También encontramos protección, porque cuando caminamos en Dios van a venir conflictos, van a venir dificultades, van a venir enemigos a querer tumbarnos, derribarnos, el enemigo va a querer derrumbarnos y por eso tenemos protección. Hay respuesta de Dios porque cuando tienes una comunión con Él, hay una plática ¿cómo se dice? Hay una plática genuina, ¿verdad? Hay una plática real entre Dios y tú. Hay una transformación porque al momento de entrar al altar, eres santificado, eres limpiado y encuentras paz, ¿ok? Vamos al siguiente punto. Ahora sí, vamos a entrar a lo que venimos, ¿verdad? Hoy como familia nos estamos levantando, ¿ok? Estamos levantando un altar, pero nos estamos levantando nosotros espiritualmente. Cuando tú levantas un altar en casa, no solamente te levantas tú, levantas una familia entera. Una familia que levanta altar invita a Dios a habitar en su casa.
Donde hay altar, la bendición es inevitable. Donde hay altar familiar, la presencia de Dios se vuelve constante. Y quiero que esto lo entendamos y lo fortalezcamos en nuestras mentes, ¿verdad? Cuando nosotros levantamos un altar familiar, empieza a suceder que empieza a haber unción familiar, ¿verdad? Empieza a haber unidad, empieza a haber, ¿cómo se podrá decir esto? ¿Cómo lo podrá decir? Bueno, se empieza a hacer una unidad en la familia, empieza a haber menos conflictos, empieza a haber soluciones, empieza a haber una transformación familiar entera, ¿sí? No solamente individual, sino que en toda la familia empieza a ser una transformación completa, ¿ok? Dice el siguiente punto, tu casa de ser común deja de ser común cuando Dios tiene un lugar con ella, en ella, perdón. Un hogar con altar no vive confundido, vive guiado por Dios. Las mejores decisiones nacen en un altar familiar. Sin presencia no hay libertad y sin altar no hay permanencia. Y, por ejemplo, levantamos un altar, ¿ok? Y decimos que hay rompimiento, hay libertad y todo el rollo. Pero ¿qué tal? Si el día siguiente descuidamos este altar, pues no hay permanencia. Y si no hay permanencia, como digo aquí, tampoco la libertad no se sostiene, ¿verdad? Se pierde la libertad. Y otra vez vuelve a suceder lo mismo que pasaba antes. Empieza la opresión, empiezan los conflictos, empieza la intranquilidad, empieza a haber una, ahora sí que perturbación, empiezan a entrar los espíritus que fueron sacados de este lugar, vuelven a venir, pero más fuertes, ¿verdad? Vienen con más conflictos. Ok, vamos al siguiente punto. Ok, mover más rápido. Levantar un altar en casa no es solo un acto simbólico, es establecer un punto de encuentro con Dios que genera impacto en el mundo espiritual. ¿Ok? Si estamos entendiendo este punto. Entonces, ¿qué es lo que trae realmente a levantar un altar a nuestro hogar? Trae rompimiento, trae libertad, se establece el gobierno de Dios aquí, restaura autoridad espiritual y produces intimidad con Dios. Creo que los dos puntos primeros que puse tienen mucho que ver por lo que estamos haciendo esto, porque queremos romper cosas, queremos romper estructuras, queremos romper altares, queremos romper cosas que el enemigo vino a plantar a nuestro hogar, a nuestra familia. Entonces, hoy estamos en un tiempo de rompimiento y es lo que debemos de entender, que al momento de levantar el altar va a haber rompimiento y se van a ir todos esos espíritus, van a salir de este lugar, de la familia, pero hay que entender que tenemos que permanecer en libertad y para permanecer en libertad debemos de tener una comunión real con Dios, ¿ok? Se establece el gobierno de Dios y cuando un trono es derribado, cuando el trono del enemigo es derribado, lo que estaba establecido en este hogar, debe de haber alguien gobernando aquí. No puede haber un lugar sin un gobernador. Entonces, lo que tenemos que empezar a establecer es el gobierno de Dios en este lugar, en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Ok? Se restaura la autoridad espiritual. Lo que el enemigo quiso causar en tu vida para que perdieras esa autoridad, tú la recuperas al momento de tú poner primeramente a Dios y levantar ese altar a Dios, ¿ok? Y produces más intimidad con Dios, que creo que es lo que siempre nos va a mantener libres, lo que siempre nos va a mantener fuertes, que nosotros permanezcamos en intimidad con Dios, que permanezcamos en Él, porque dice la palabra que fuera de Él no podemos hacer nada, ¿ok? Y si no podemos hacer nada, pues valimos cacahuate, ¿ok? Si estamos entendiendo este mensaje, y ve, Juan, levanten su mano. Ok, levantamos su mano. No, no, Ivette, no, yo creo que sí está ahí, ¿verdad? Sí, Ok, ya te puse el ok. Es que yo no lo veo. Ok, vamos al siguiente versículo. Fíjense lo que dice esta historia. Anteriormente les digo todo lo que ocasiona levantar un altar ante el enemigo, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un ejemplo de, de Elías. Les dije al principio que había 4 personas que levantaban el altar para Dios y esta cuarta persona la puse aquí muy especial a él porque fíjense lo que ocasionó. Dice en Reyes 18:30, dice, entonces Elías le dijo a todo el pueblo, reúnanse conmigo, así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor había sido destruido, así que Elías lo arregló. Fíjense, vamos al siguiente versículo.
Así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras, incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó todo el agua de la zanja. Eso dice en Primera de Reyes 18:38. Quiero que entendamos algo. El altar encendido anuncia que el gobierno de Dios se estableció. Fíjense, no puse aquí los versículos porque es mucho para ustedes, pero habla en la historia que Elías restauró el altar que estaba destruido y pues si no saben la historia, ¿verdad? Los profetas de Baal, eh, eran muchos profetas de Baal y Elías va a retarlos. Les dice, ¿qué tal si ustedes le piden a su Dios, hacen un altar para él, hacen pedacitos ¿cómo se dice? A un becerro, creo que era un becerro, y lo ponen en el altar y le piden a su Dios que descienda fuego. Y si no, yo le voy a pedir al mío que descienda fuego y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Lo retó. Entonces, en este proceso, en estos últimos 8 versículos, habla de cómo Elías se burlaba de ellos porque ese disque Dios no hacía nada, no descendía fuego, lo que le estaban pidiendo los profetas de Baal no lo estaba haciendo el Dios, no les respondía. Entonces, Elías le pide a Dios que descienda fuego y Dios le responde y desciende ese fuego, y aquí es cuando regresamos al versículo 38 que habla de que consume el sacrificio que había puesto Elías, ¿ok? Y es lo que llego a este punto nuevamente, el altar encendido anuncia que el gobierno de Dios se estableció. ¿Por qué digo esto? Porque realmente lo que pasó ahí tiene que ver tiene que ver mucho lo espiritual, más que lo literal, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, eran 500 profetas de Baal, entonces el dominio estaba sobre Elías, porque él era nada más un profeta, y eran 500 profetas de Baal, entonces él las tenía que perder, ¿sí? Pero ¿qué pasó aquí? Que él lo retó porque él sabía que el que estaba de su lado era el real, ¿sí? Él tenía la convicción de que el que estaba ahí con él era el mero bueno. Entonces dijo, ustedes hagan su chamba, yo hago la mía, yo le pido a mi Dios que descienda fuego y cuando pasa esto, ahí anuncia realmente que el verdadero Dios era Dios, ¿sí? Entonces ahí se establece el gobierno de Dios sobre ese lugar, porque ahí demostró Dios su poder delante de todas las personas y dice ahí la palabra que el pueblo de Israel creyó en ese Dios, que creyó, bueno, que creyó en nuestro Dios, ¿sí? Porque vio la manifestación de Dios en ese lugar. Ok, vamos al siguiente punto. Si estamos entendiendo, ¿verdad? Porque creo que el mensaje sí está bien estructurado. Bueno, antes del fuego hubo restauración y es lo que nosotros tenemos que hacer, familia. Antes de poder buscar que Dios descienda sobre nosotros, su poder sobre nosotros, tenemos que ser restaurados. Fíjense lo que decía. Decía que Elías primero restauró el altar para después pedir que cayera fuego del cielo. Y es lo que nosotros debemos también de hacer, restaurarnos a nosotros mismos para poder ver la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. ¿Ok? Donde había profetas, había altar. Y creo que esto tiene mucho que ver, porque donde estaba Elías, levantaba un altar, y en este caso lo vuelve a repetir, que Elías levanta o restaura el altar que estaba destruido. Entonces, donde hay profetas, siempre va a haber altar. ¿Ok? Por eso el enemigo tiembla cuando ve un altar, porque donde hay altar, hay profetas alineados. Santo Cristo, esta revelación está impresionante. Donde hay altar, hay profetas alineados, ¿ok? Donde se levanta un altar, hay victoria, ¿ok? Eso sí lo tienen que agarrar, porque donde levantamos hoy el altar, automáticamente vamos a recibir una victoria. Todo lo que estaba en este lugar va a salir corriendo. Si por un camino vino, por 7 se va a ir corriendo. Amén. Ok, no importa quién se levante en contra de ti, si tu altar está encendido, nada podrá derrotarte. Cuando rindes tu vida a Dios, los cielos se abren sobre ti. Eran muchos los profetas de Baal, pero la victoria no depende de la cantidad, depende de quién está contigo. Y Elías tenía a Dios de su lado, o sea, les tenía de ganar Elías porque tenía a Dios de su lado. Ahora sí,
tú puedes ser como Elías, el que provoca que Dios se manifieste. ¿Quién vas a ser en este caso? ¿Vas a ser como Elías o como quién vas a ser? Yo quiero ser como Elías, sí, que provoque la manifestación de Dios sobre mi vida al momento de levantar este altar para Él, que caiga fuego sobre este altar. Amén. Amén. Ok, Señor, Dios mío santo. Ok, ya por último, para cerrar con este tema, aquí este versículo es muy especial, porque a lo mejor no tiene nada que ver con el altar, pero sí tiene que ver con nuestras vidas. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y al momento de levantar este altar, vamos a declarar, vamos a declarar que hay libertad y hay rompimiento en eso que está gobernando sobre nuestras vidas en este momento. ¿Ok? Fíjense esto, un altar encendido produce rompimiento en todas las áreas. Un altar encendido cambia lo invisible y transforma lo visible. ¿Ok? Un altar encendido es la clave para una vida diferente. Por eso desde el día de hoy hay rompimiento en la queja, negatividad, pensamientos pesimistas, en la opresión, en la escasez, en el estancamiento, en la pobreza, en el orgullo, en la amargura, en la depresión, en la tristeza, en la confusión, pero hay rompimiento. Sí, hay rompimiento en todo lo que nos está estancando, en todo lo que no nos deja ver la multiplicación, en todo lo que no nos deja ver la provisión, en todo lo que no nos deja ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Hoy se va a romper eso. Y les voy a decir esto, cuando estaba haciendo este tema, había una lucha muy fuerte desde la mañana que no podía armar este tema. Y yo creo que de tantas ideas que tenía, esto yo sé que fue plasmado por Dios porque créanme que el tema va a ser más extenso, pero Dios me da el control y no me permite que me extienda. Pero hubo una lucha porque sé que lo que hoy estoy hablando va a romper muchas cosas en nuestras vidas como familia, ¿sí? Lo quise basar más en la familia esto porque quiero que entiendan eh, que nosotros podemos ser muy bendecidos por Dios. Dios quiere darnos muchas cosas, créanme, Dios nos quiere bendecir tanto que todo lo que vemos en la iglesia, todo lo que escuchamos de nuestro pastor, Dios quiere que nosotros lo vivamos, ¿sí? Yo hace unos días le platicaba a mi mamá que yo le decía, ¿por qué yo no puedo ver lo que los demás ven? Y esta es la respuesta, ¿sí? Esta es la respuesta, que el altar que a lo mejor yo le levanté a Dios, hoy está descuidado. Entonces yo tengo que restaurar ese altar para poder ver nuevamente la manifestación de Dios sobre mi vida. Y no solamente es yo, sino todos nosotros como familia. Hay cosas que tenemos que romper, que vienen de generaciones pasadas, que tenemos que romper hoy como familia. ¿Para qué? Para que para que podamos ser prosperados, para que podamos ser bendecidos, para que podamos ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y hay algo muy curioso que también leí en Primera de Reyes, que le platicaba a mi mamá y se los quiero compartir ahorita, que hay maldiciones que vienen de generaciones atrás, ¿ok? Pero hoy podemos ser nosotros los que rompamos esas maldiciones, ¿sí? Hoy Juan, hoy Ivette, hoy yo como hijos podemos romper maldiciones que mis papás traen arrastrando de generaciones pasadas. Hoy mis papás pueden romper lo que tenían de sus abuelos, lo que tenían de sus papás. Hoy lo pueden romper. Pero para eso hay que levantar un altar y ser constantes. Ese punto no lo puse, pero Dios me lo reveló, que un altar constante trae manifestación constante. Porque si tú eres intermitente con tu altar, créeme que en eso nunca va a funcionar. Nunca vas a ver lo que quieres ver de parte de Dios. ¿Ok? Y bueno, y solamente para cerrar eso, eh, yo sé que hoy se van a romper muchas cosas. Y al momento de estos 3 días que vamos a tener de impartición, de activación y todo eso, hoy es muy importante que rompamos con esos pensamientos, con esa mentalidad que nos está estancando, que nos está llevando a, a no poder ver más allá de lo que realmente Dios quiere para nosotros, ¿ok? Así que bueno, este tema yo espero que les haya gustado, recíbanlo y hay que ponerlo en práctica, familia, de verdad.